Presentamos el podcast Todo Derecho con Dalila Cifuentes, llevando a tus oídos y a tu pantalla temas jurídicos relevantes en compañía de invitados especialistas en la materia. Quédate con nosotros porque nunca fue tan fácil entender el derecho. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto empezar este proyecto con un gran invitado. Esto es Todo Derecho y el propósito de este proyecto es arrimar ahora sí que la materia del derecho a la sociedad en común de una manera más simple, más práctica. Y el día de hoy vamos a aperturar este gran proyecto con un invitado de lujo, porque la verdad me da mucho gusto tenerte aquí, licenciado Juan Carlos. Y te voy a llamar Juan Carlos. Sí, claro. Él fue agente del Ministerio Público, actualmente eres Litigante. litigante. Entonces, me gustaría, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y pues, digo, escuchando cómo es que un invitado muy especial, digo, gracias por el elogio. La verdad estoy muy bien, muy eh, personalmente y profesionalmente, pues, me encontré maravilla. Te veo muy bien, la verdad, y me da mucho gusto verte. Cuando te conocí, yo era practicante, entonces, la verdad, te he visto desde que estabas en el Ministerio Público, integrando las carpetas, y luego licenciada, te tocaba la puerta de paz, y siempre andabas muy contento. A la fecha te sigo viendo muy, pues así, muy efusivo, muy alegre. Sí, no, Y me da mucho gusto ver que, o sea, en este trabajo que la verdad a veces es complicado por las situaciones que se manejan, que siempre andes con este ánimo tan marcado y tan característico de tu persona. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es hablar sobre las partes en el proceso penal. ujú, Me gustaría que nos explicaras, pues, quién más para explicarnos, o sea, quién mejor que tú para explicarnos la figura del Ministerio Público, del asesor jurídico y la defensa. sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Y de una manera más, digamos, simple en sí, concreta, de qué es, cuál es la labor del Ministerio Público. Ok, bueno, para que puedan entenderlo todos los que nos escuchen y todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista, el Ministerio Público es una institución que su enfoque principal es investigar los delitos, es conocer una denuncia, integrar una denuncia, hacer bueno, así que todo el camino de conocer la verdad de lo que ocurrió. Porque mucha gente confunde que el Ministerio Público es para llevar a las personas a un juez, cuando la realidad la función del Ministerio Público es investigar si realmente estamos ante la presencia de un hecho que se considera delito. Esa es su función. Y si es un delito, pues llevar a las personas ante la autoridad correspondiente, que en este caso lo es un juez. O tratar de desintoxicar todos estos procesos a través de soluciones alternas. Ok, es decir, que si una persona, por ejemplo, se acerca al Ministerio Público y dice que sufrió un delito y que va a presentar su denuncia, el Ministerio Público dice si es delito, no es delito, y en el caso de no hacerlo, pues le da como que una guía de qué es lo que pasó, una explicación y por otro rumbo. Sí, bueno, lo que pasa es que hay una ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece cuáles son las funciones del Ministerio Público. Específicamente ahora ya no se llaman facultades, ahora son obligaciones. Su obligación es recibir las denuncias o querellas que presentan las personas. Recibes a la persona, te cuenta lo que él considera o no que es un hecho que es delito, Ujú. y el Ministerio Público tiene la facultad de no investigar porque no es un delito y canalizar a la persona a las autoridades, bien sean civiles, administrativas, familiares, mercantiles, a donde sea, a otro tipo de instituciones donde realmente pueda recibir esa ayuda y no que tenga que seguir un proceso que no va a fructificar, no va a tener fruto. Otra de las obligaciones del Ministerio Público, además de recibir una denuncia, es establecer en dónde se constituyó el delito, cómo se constituyó el delito, cómo se actualizó esta conducta, quién la realizó y qué sanción le va a atribuir,
qué acción o qué omisión, porque los delitos se pueden cometer por algo que hiciste o algo que no hiciste o algo que viste y no hiciste nada para que no se realizara. Entonces, el Ministerio Público tiene esa obligación de recibirte todo lo que tú consideras delito, pero ya es una obligación más el de establecer, ok, esto sí me lo quedo, esto sí lo investigo, esto no es parte del Ministerio Público, me abstengo de investigar, ya no abro líneas de investigación y no tengo que utilizar toda la estructura de la fiscalía ni de los servicios periciales a las policías porque no voy a llegar a un lado. Ahora, puedes levantarte una denuncia, una querella y decir, bueno, no es necesariamente una situación que tenga que llevar ante un juez. Tal vez no es, digo, no minimizando ninguna situación que tú denuncies, ¿verdad? Pero hay gente que dice, es que el Ministerio Público no le tomó tanto interés a mi asunto. Pero lo que ocurre es que en este sistema de justicia, que recién hablamos del 2016 a la fecha, aquí en Coahuila está el sistema de justicia penal de corte acusatorio, que vino a establecerse para que todo lo que es delito tenga dos posibilidades. O llegas ante un juez o llegas a las soluciones alternas en un área que se llama medios alternos de solución de controversias. Es decir, no necesito llevarte con un juez para que tú puedas obtener un resultado, para que alguien te pague tu reparación del daño, para que hagas un convenio de paz o cualquier otra situación, porque a veces la gente confunde ese tipo de situaciones. Se voy a ir al Ministerio Público, voy a denunciar y tienen que llevarse a la persona a la cárcel. Y ahí es donde están las confusiones, porque el Ministerio Público no es quien lleva a la cárcel a las personas, es la autoridad judicial, y en ese caso lo es un juez, quien decide si se queda o no se queda en la cárcel. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando, eh, por ejemplo, no sé si te ha ocurrido que hayas recibido alguna denuncia y que le hayas dicho, no señora, esto no es un delito? ¿Cómo lo recibe o cómo lo recibieron aquel entonces las personas que... Bueno, mira, yo siempre desde que empecé pues mi carrera por el área de Ministerio Público, yo recién, yo recuerdo y le digo, mi temporada fue en febrero del 2011, cuando yo inicié en una agencia del Ministerio Público, pero previamente ya sacaba copias ahí. Y esta fórmula que yo siempre utilicé fue exponerle a las personas que la institución del Ministerio Público estaba para investigar delitos y sí que les podíamos recibir su denuncia sin ninguna negativa, sin ningún obstáculo, pero también explicándoles cuál iba a ser el fin de eso que estaban manifestando. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones que nos establecía desde aquel momento lo que era la ley orgánica de la fiscalía es que a las personas siempre les tienes que hablar con la verdad. No puedes levantar una denuncia o recibir una querella y de prometerle a las personas algo que no va a suceder. Entonces, la obligación del Ministerio Público, la figura del Ministerio Público es decirle a las personas por qué les recibes la denuncia y no es un delito. Ah, ok. Pero esa es la parte fundamental. ¿Cómo se lo explicas a las personas? Porque no es lo mismo que tú le digas, no señora, no le voy a recibir una denuncia porque eso no es un delito, a que tú le digas, bueno, mire, venga, si yo le recibo su entrevista en este momento, la puedo recibir, no tengo ningún mayor inconveniente porque la ley me obliga a recibirla. Pero esto no va a tener una finalidad. Tiene usted la oportunidad de quedarse aquí, le levanto la entrevista. Sin embargo, cuando llegan las autoridades investigadoras, que en este caso es el Ministerio Público de Investigación, pues no va a tener un fin, pues Sí. que sea positivo para la persona. Va a perder tiempo, va a perder dinero y se va a desesperar y dejan de creer en las instituciones. Qué mejor que una institución en la cual tú le digas, mire, la voy a canalizar a esta dependencia y ahí sí le van a poder ayudar, ahí sí le van a poder recibir lo que usted está manifestando y ahí le van a dar todo el resultado que usted está buscando. Un ejemplo, por así decirlo, a mí me tocó en alguna ocasión cuando una persona llegó y dijo, es que yo le renté la casa a una señora, la señora se salió de la casa y en cuanto se salió, ya no la volví a ver y ya no me pagó la renta. Yo, ok, entonces váyase por el área civil.
No hay mejor que explicarle a una persona para que se vaya satisfecha con lo que le diste la atención Sí. y no le mentiste. Ujú. ¿Tú? Sí, son circunstancias que, bueno, o sea, muchas de las personas dicen, no sé, a veces las personas dicen, bueno, si ella se fue de la casa, entonces robo. Entonces, ¿a dónde voy? Al Ministerio Público. Ay, no me la quisieron recibir en el Ministerio Público. No, es que de seguro ya tiene influencias. ¿Y qué recomendación le darías a las personas al momento de apreciar cierta persona que ha sufrido un delito? ¿Qué recomendación le darías para para actuar frente a esa situación? Bueno, generalmente muchas personas no pueden contratar un abogado, que eso sería una primera forma que yo le diría, pues contrata un abogado, ¿verdad? Que conozca y que le pueda explicar. Pero mucha gente no tiene los recursos. Entonces, ¿qué es lo que les puedes decir? Mire, existe una institución que se llama Defensoría Pública. Esa Defensoría Pública está para apoyarle. Y ya le van a brindar el apoyo de la información necesaria y le van a decir si lo que usted está tratando de denunciar realmente es una demanda. ¿Por qué? Porque existe para eso el Poder Judicial, que también propuso y tiene esa parte de los defensores públicos, que son gratuitos, que son no te deben de cobrar. No, Correr una asesoría y decirte, esto es lo que hay que hacer, sí, váyase aquí, váyase allá. ¿Crees que la gente actualmente sí sabe que existen estos defensores? Este servicio, bueno, yo considero que mucha gente no lo sabe por la falta de difusión, porque a veces no le das la difusión correspondiente. sí, Mira, cuando yo estuve en la fiscalía, yo estaba en la fiscalía y los defensores públicos, algunos se supone que estaban en el mismo edificio de nosotros. Sin embargo, yo supe que había defensores públicos en el edificio hasta como 8 meses que yo estaba ahí. Posteriormente, cuando me voy al área de Monclova, a la gente le decías cuando llegaba persona anuncia y uno advertía que no era realmente un delito, que me vaya a Defensoría Pública. Y yo decía, es que, ¿dónde es eso? ¿Para qué sirve? Entonces, a veces lo que falta es que, pues, las difusiones se hacen por formas en que la gente, no toda la gente tiene acceso a una computadora, sí. no toda la gente tiene acceso a un celular, pero toda la gente tiene acceso a una televisión. Bueno, considero yo que la gran mayoría actualmente tienen acceso a una televisión y esos son los medios que se están quedando obsoletos donde no se hace esa difusión y donde la gente sí podría saber a dónde acudir cuando le ocurre un evento como este tipo de cosas. Okey. Bueno, pues para que lo sepan y quede bien asentado, Sí, que, claro. existe la Defensoría Pública y que ellos están obligados a una asesoría gratuita al servicio de la sociedad al sufrir, bueno, cualquier tipo de incidente, independientemente de que sea un delito o que sea una cuestión civil, o de otras materias, para que, pues, también puedan hacer uso de ellas, porque muchas de las veces es de que: "No, pues en fiscalía me dijeron que no". Entonces ya ahí se queda todo y pues un bronconón después, ¿verdad? Así es. Entonces eso es muy importante que quede ahí muy bien asentado, que si pasaron por alguna circunstancia que es legal y que no saben qué hacer, pues que sepan que está la defensoría. Defensoría Pública. Lick, me gustaría que nos platicara sobre, como Ministerio Público, cuáles son los retos a los que actualmente se están enfrentando los agentes. O sea, ahorita actualmente que tú me digas, esto es uno de los grandes retos en los que yo dije, ¿qué está pasando con el sistema? Ay, Dios. Pues mira, el primero de ellos es la carga excesiva de trabajo. Ah, digo, actualmente no te podría yo dar una estadística correcta o muy exacta, pero al menos cuando yo estaba en esta área, en esta carga de trabajo era de más de 2000 expedientes por agente del Ministerio Público. 2000 expedientes Dos por mil agente. 2000 carpetas de investigación. No es lo mismo una mesa y en una mesa pueden haber dos agentes. Lo que pasa es que bueno, actualmente ya la fiscalía se está olvidando de un proyecto que duró muy poco, que gracias a Dios que se acabó ese proyecto. La fiscalía iniciaron con un proyecto que se llamaba el proyecto de los 3 pisos.
los 3 niveles. El primer contacto, que es desde la denuncia o los que tenían personas detenidas, hasta en lo que era el área de vinculación al proceso, hasta la etapa de vinculación al proceso. Luego tenían un segundo nivel de la etapa de vinculación al proceso, seguían con la investigación complementaria hasta la etapa donde presentaban la acusación, Ujú. y luego resulta que el tercer piso se encargaba de la etapa intermedia y el juicio. Okey. Pero estos 3 niveles causaban un problema muy grave, porque si el primer piso no había hecho su trabajo, pues ya llevabas una carpeta de investigación deficiente, con líneas de investigación no iniciadas, con protocolos no cumplidos. Y actualmente el reto que están presentando los ministerios públicos, por ejemplo, ahorita que considero yo que por principio de la lógica, al destruir los 3 pisos van a tener que a reasignar expedientes a cada ministerio público, con independencia de que cada mesa puede contar con 2 o 3 agentes del ministerio público. No menos cierto es que si a ti te entregan, por así decirlo, hay 4,000 carpetas en la unidad de investigación o en la coordinación, y luego hay 8 personas del ministerio público. Te tocarían 500 expedientes, pero 500 expedientes que tú no iniciaste, tú apenas vas a conocer, más todos los que te van a ir llegando. Entonces, seamos muy realistas. ¿Cuál es el primer gran, pues, este primer gran combate entre tu profesionalismo, tu obligación laboral y tu carga laboral, a que te vas a presentar como reto? Pues que vas a tener que empezar a leer 500 expedientes, uno por uno, generar y saber cuáles son las deficiencias de esos expedientes, saber qué posibilidades hay de llegar a un juicio, qué posibilidades hay de concluirlo previo a llegar a la etapa de juicio, o si realmente lo que se inició ni siquiera debió haberse iniciado como un delito. Ese yo creo que es uno de los principales retos. El segundo es de que, más allá también de la carga excesiva de trabajo de cada agente del Ministerio Público, son las grandes jornadas laborales. Porque sí, mucha gente lo que no sabe, y digo, y es de reconocer, porque yo estuve ahí, que muchos agentes del Ministerio Público no tienen vida social, no tienen vida familiar, no tienen vida personal. ¿Por qué? Porque a veces te tocan en agencias donde la carga de trabajo te exige. Por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres, con la dichosa alerta de género, nos hicieron trabajar hasta 24 horas continuas. 24 horas Así continuas. es. Digo, según ellos decían que trabajábamos una parte de MPs un momento y luego otros MPs otro momento, pero yo recuerdo la época de la pandemia del COVID, en la que me tocó trabajar en la noche. Yo cubría de 9 de la noche a 9 de la mañana, pero si tenía audiencias al siguiente día, tenía que acudir a las audiencias porque había compañeras que no estaban trabajando por cuestiones de que eran grupos vulnerables del COVID. Y luego, como cierto sector de la fiscalía se enfermó, nos reaccionaron de que parte de la agencia que vas a estar cuidando vas a estar apoyando otra coordinación. Entonces ya tenías la carga excesiva de trabajo, las extenuantes jornadas laborales y una paga que no refleja todo lo que haces. Desafortunadamente son 3 grandes cosas que yo considero que los ministerios públicos son esas grandes cosas que tienen que tomar como reto personal y profesional. Y otra, soportar situaciones en las que los usuarios o las usuarias que llegan a las diversas agencias del Ministerio Público, pues, a pesar de que les explicas, de que les estás diciendo por qué no es el área o la institución correspondiente, a veces yo conozco a fulanito tal, yo vengo recomendado de fulanito tal, y ya nada más decían, yo vengo, lo recomendado a fulanito tal, y digo, hay momentos en los que tú dices, es que no somos una institución de recomendados. Yo al menos yo siempre decía, Claro. es que no es para que hagas una recomendación. La recomendación no va a volver esto un delito. Una recomendación no te va a obligar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque las obligaciones tuyas es decidir conforme a los códigos y conforme a las leyes
que tienes que utilizar, que tienes que conocer y decidir si tú mismo abres carpetas de investigación que no tendrías por qué tener abiertas, o si tú mismo levantas denuncias que no son realmente delitos. Entonces, ese es donde hasta cierto punto uno de los retos también del Ministerio Público es a veces que pierden su autonomía. Okey. Ujú. Y también el hecho de la jornada tan excesiva es también a un bajo rendimiento, porque, pues, es, o sea, es tu cuerpo. O sea, no decir: "No dormí en 24 horas por atender lo de la alerta de género", o sea, Mira, sí. aparte de eso que mencionas, descuidas tu salud, propiamente descuidas tu salud, descuidas ciertas cosas que, pues, tú deberías de estar gozando como cualquier otro humano. Digo, hasta la Constitución es muy bonita cuando se escribe que tenemos derechos humanos, las convenciones dicen que tenemos derechos humanos, pero cuando llegas a ser servidor público, olvídate que vayas a tener los derechos humanos reconocidos por la ley al 100. ¿Por qué? Porque te dicen que eres un empleado de la institución. Y digo, se escucha fea la expresión, pero trabajas en esas instituciones y es como si les vendieras el alma. Sí, de hecho, incluso yo llegué a escuchar de que es que por la materia. Y tú sabías en lo que te metías por la materia penal, porque la materia penal no conoce horarios, no conoce días inhábiles, no conoce, fines de semana. O sea, No conoce no conoce para empezar de que tú también eres padre, que eres hermano, que eres hijo, que eres amigo, que tienes amigos, que tienes familia, para empezar. Y ese tipo de cuestiones a veces son las que te hacen replantear. Realmente los servidores públicos tienen toda la, digo, tienen toda la responsabilidad de no cumplir con estas obligaciones. Pues yo diría que no, que realmente a veces la institución es la que, al no poner al personal completo y necesario, y digo, también sabiendo de que ahorita las instituciones siguen haciendo convocatorias, digo, porque la vemos a cada rato, ya siguen haciendo convocatorias, pero mucha gente ya trata de no entrar a estas instituciones. precisamente por lo es bastante. Así es. Mira, porque yo cuando estaba como secretario escribiente del año 2012 al año 2015, cuando se me dio la oportunidad de ser agente del Ministerio Público en el año 2016, yo lo primero que pensaba es: "Ay, no, yo quiero ser Ministerio Público, yo quiero ser el titular de una agencia y todo". Ya cuando subes a ser titular de la agencia del Ministerio Público y luego que entra el nuevo sistema y que te quitan a todos los secretarios, al secretario abogado, porque antes existía esa figura, estaba el Ministerio Público titular y el Ministerio Público adjunto. Y los secretarios es que todo el trabajo tiene que ser o tendría que ser del Ministerio Público. Entonces, llegas a un punto en el que estás en los juzgados, en las audiencias, porque antes tampoco eso no era así. Antes podías ser Ministerio Público y podías estar en una agencia integrando, hacías tu averiguación previa y se la consignabas a un Ministerio Público de un segundo nivel llamado Ministerios Públicos Adscritos. Pero en este sistema de justicia trataron de hacerlo así tal vez con los 3 niveles, pero no. Tú tienes que tener tu agencia, tienes que atender tus audiencias, tienes que tener a tus citados, tienes que hacer tus investigaciones, tienes que depender de tus policías y tienes que depender de los peritos, que a veces tampoco son suficientes. Entonces, todos esos son los grandes retos de la figura del Ministerio Público. Entonces, sí, a veces la sociedad dice: "No, es que el Ministerio Público no hace su trabajo", pero si una persona va todos los días al Ministerio Público para saber cómo está su carpeta de investigación, considero que también eso tiene mucho que ver con las carpetas a las que le van a dar prioridad. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro, o sea, si tienes el usuario ahí, ¿y qué pasó con mi carpeta? ¿Y qué pasó con mi carpeta? Pues va a ser una de los que la gente va a estar porque es Continuamente usuario. integrando esa carpeta. Sí, claro. Sí. ¿Qué recomendación le darías? Porque, bueno, o sea, yo también estudié derecho y como estudiante de derecho, te lo digo, o sea, yo ver a la figura del Ministerio Público, yo me enamoré de la figura del Ministerio Público, te vi llevar juicios, te vi llevar audiencias muy largas y pesadas.
Y yo la verdad tenía esa admiración y la sigo teniendo. Gracias. Pero te lo digo, o sea, como estudiante es de que te enamoras de la profesión o del ejercicio que realiza el MP. ¿Qué consejo le puedes dar a esta nueva generación de futuros profesionistas que tal vez están pensando en ir al Ministerio Público, ejercer como agentes? O sea, a pesar de todos estos retos que me comentas, ¿qué recomendación les puedes o qué consejo les puedes dar? Bueno, en lo personal, sí, yo la verdad digo, como tú dices, siempre he tratado de mantener una estabilidad en lo emocional y en lo profesional, porque es necesario aprender a dividir estas 2 partes, porque a veces hay personas que terminan odiando esta forma de profesión de ser ministerios públicos, porque no entienden que su función es emplear todos los, bueno, así que todas las cosas que te dan, todos los elementos con los que puedes contar para hacer tus funciones como investigador. Pero una de las cosas que yo le diría a las nuevas generaciones de estudiantes de derecho es, si te gusta el Ministerio Público, búscalo, atrévete. Digo, hay retos, sí, pero yo siempre he pensado que es una buena escuela, es una buena escuela, igual que ser defensor público, igual que ser de la parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar personas que vayan más a las audiencias que estas 3 instituciones. Pero obviamente no es en las audiencias donde te vas a formar, es en todo lo que tú hagas, todo lo que tú adquieras para realizar esas actividades. Porque yo, por ejemplo, en lo personal, cuando a mí me cambian al área del Centro de Justicia para empoderar a las mujeres de aquí de Torreón, yo venía de agencias como delitos de robo, delitos de fraudes, delitos de extorsiones. Venía de áreas donde la materia de delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pues no, yo ni las conocía, la verdad. Con todo respeto, yo venía de áreas de Ministerio Público donde no tocábamos nada del tema llamado perspectiva de género. Y cuando llego al Centro de Justicia en el día 2 de octubre del 2017, yo me acuerdo muy bien la fecha porque hasta mi oficio lo decía. Y yo creo que cuando yo llegué a presentarme con la coordinadora regional, con la licenciada Beatriz Charles, perdón, Leti Charles, yo me acuerdo que yo lo primero que le dije, con todo respeto, licenciada, yo no conozco cómo se integra un delito de los que ven aquí. Yo no sabía cómo se integraba una violencia familiar, no sabía cómo se integraba un delito de naturaleza sexual contra niños, contra mujeres. Y para mí fue un reto. ¿Por qué? Pero lejos de decir, ay, no lo conozco, ¿qué hice? Sé que yo soy estudiante de Derecho, también nunca he dejado de serlo y todos los días seguimos siendo estudiantes de Derecho porque no hay algo que no se transforme más que las leyes. Siempre hay reformas y más en estas fechas. Sí. Pero una de mis ideas personales es, el decálogo del abogado dice estudia. Entonces, ¿cómo iba a acabar con ese reto de llegar a un centro de justicia para las mujeres y no conocer estos delitos? Estudiando, leyendo, capacitándome, haciendo cursos. Y mira, la verdad, y gracias a Dios, yo digo, pues a mí me tocó y ahorita que lo escucho, que dices que me veías ahí fui haciendo todo, Sí. pero yo siempre me tomé las cosas como un reto personal. Y no para hacer las cosas en contra de las personas denunciadas, sino que realmente nuestra función era que se conociera la verdad histórica de los hechos, que esa es la función del sistema de justicia penal. Eh, si no es un delito, pues no necesito ir al juzgado. Si no es una víctima, no necesito ir al juzgado. Si es una víctima, vámonos a que le administren justicia, pero siempre con esa particularidad de buscar lo mejor para las víctimas. Y desde el área del Ministerio Público yo siempre dije, pues mi función es demostrar que se cometió un delito, integrar mi carpeta con todos los elementos posibles, con todas las cosas sabidas y por haber,
porque a veces también esa es una de las cosas que muchos estudiantes de derecho o a veces algunas personas que se convierten en servidores públicos se les olvida, porque llegan a la variedad de figura del Ministerio Público y empiezan a ser deficientes, empiezan a yo no tengo los elementos, no tengo las herramientas, no tengo el tiempo, tengo muchas carpetas y yo creo que eso es algo que se debe de soltar de muchos servidores públicos, porque si no sueltas esas ideas negativas de todo lo que no te apoyan, entonces no sirves para ser servidor público. ¿Por qué? Porque imagínate que yo hubiera llegado al juzgado y le hubiera dicho a un juez, es que no hice ese acto de investigación porque no tengo un policía. O es que yo no hice ese acto de investigación porque los servicios periciales no me ayudaron. No puedes llegar a excusarte delante de una autoridad como lo es el juez y decir que tu trabajo es deficiente porque no cuentas con las herramientas. ¿Por qué? Porque la figura del Ministerio Público exige que te apoyes de policías y peritos. No que te excuses de que no tienes policías y que no tienes peritos. Y si vas a hacer algo como estudiante de derecho, yo les diría, hazlo con vocación, con profesionalismo y dando el 100 en el lugar donde te encuentres, pero siempre siendo justo, siempre siendo leal. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora estoy de este lado Sí, y es donde decimos, bueno, siempre en lo que hagas tienes que ser el mejor. ok. Bueno, y ahorita que me comentabas lo de las recomendaciones que se le puede dar a esta nueva generación de agentes, eh, entonces supongamos que no es lo mismo un ministerio público, o sea, si tú eres un MP que está en el área de robo y te mandan al área del empoderamiento de la mujer, que hablamos más de violencia familiar en contra de la mujer y este tipo de delitos, obviamente necesitas especializarte porque es un cambio total, así como si te mandan también a delitos de fraude, delitos de homicidio, eh, es completamente diferente. Sí, lo que pasa es que cada agencia del Ministerio Público requiere capacidades de su personal. Ujú, Por ejemplo, si a mí me tocó estar en el área de delitos de robo que se hacían a través de los bancos, o fraudes que se hacían a través de los enlaces de las ligas que te dan por teléfono, los fraudes que se hacían por estas denominadas anteriormente, la de la flor de la abundancia. ok, Entonces, los temas patrimoniales requieren una serie de investigaciones, profundizar en documentos, en transacciones, operaciones bancarias, en información que se puede haber dado por volantes, cuestiones meramente que te van a ayudar a saber cuestiones de patrimonio, por ujú, la redundancia. Si tú ves un robo, ok, bueno, pues la existencia del bien mueble, la falta de legitimidad para que la persona que se apoderó de él, que estuvo como propietario. ujú, Entonces, cada agencia te exige una cierta preparación para que integres una carpeta de investigación y tengas una buena carpeta de investigación para llegar a un juez. Pero cuando tú ya hablas de las agencias especializadas y hasta tienen pues ese título y el lema, es agentes especializados. Especializados, ¿por qué? Porque no es lo mismo integrar un robo donde tú lo que vas a recuperar son objetos, ujú, lo que vas a recuperar son patrimonio, lo que vas a pelear son valores, dinero, o por ejemplo que en un fraude que te vendieron una casa que no les pertenecía, cuestiones meramente de materiales. ujú, Pero cuando tú llegas a un área especializada, llámese del Centro de Justicia para las Mujeres o el área de feminicidios, o incluso la Procuraduría para Niños, Niñas y Adolescentes, que es el PRONI. Estas tres agencias, muy en lo particular, requieren agentes especializados y capacitados en la atención y capacitados en la no revictimización, capacitados en la perspectiva de género, capacitados en la violencia, qué es la violencia, capacitados en las convenciones internacionales, capacitados en la Convención de Belén do Pará, en la Convención de la CEDAW. Tienen que saber la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Declaración Universal de los Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes. Entonces, es un boom cuando cambias estas áreas, porque incluso a mí me tocó
en 2019, sí, 2019 aproximadamente, 2020 también, antes de que me promovieran como coordinador de ministerios públicos en la región de Acuña, a mí me tocó estar capacitando a las academias de policía de investigación criminal en los protocolos de la investigación de delitos de feminicidio. Okey. ¿Por qué? Porque esto es un tema que tiene mucho que ver con la falta de la perspectiva de género. Entonces, no es lo mismo que tengas un agente del Ministerio Público que te sepa integrar cómo se cometió un delito de robo y si se recuperaron o no los bienes. ¿Por qué? Porque acá tú vas a ver cómo se agredió a una mujer, cómo se agredió a un niño, cómo se agredió a una niña, cómo se agredió a un adolescente, qué factores influyeron para esa violencia. Tienes que conocer del círculo de la violencia, tienes que conocer de cómo son los mecanismos para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia. Okey. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en estas tres agencias, al menos las tres más importantes que yo consideraría, sin dejar de lado personas desaparecidas y otras, pero especialmente estas que defienden a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres, requieres personas aptas, Ujú. capacitadas, prudentes, que sean empáticos. Y empáticos en el sentido no de que le crean todas las personas, no, sino que tengan empatía para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque imagínate tener un ministerio público o una ministerio público que llega con problemas de su casa a estas agencias especializadas, que vive violencia en su casa. Y luego en lugar de trabajar con estas dos formas paralelas de vida de que, bueno, mis problemas personales quedan en mi casa. Y yo voy y hago mis funciones como servidor público en esta agencia que requiere mucha, mucha capacidad Ujú. para ser empático con las víctimas, para saber cómo ayudar a las víctimas, para saber qué le pasó a las víctimas, Ujú. qué tengo que hacer, qué tengo que ordenar, cómo voy a integrar una carpeta de investigación, a qué autoridades me tengo que yo que apoyar y a qué autoridades tengo incluso que designar para que apoyen a estas mujeres. ¿Por qué? Porque estar en los centros de justicia y empoderamiento por las mujeres es un boom de conocimientos, pero todo depende de que lo quieras hacer, de que te guste tu trabajo. Y a mí me tocó estar en esta área y la verdad yo siempre decía, si tengo que seguir estudiando para poder defender a la mujer, lo voy a hacer. ¿Cómo, em, bueno, supongo que el hecho de que me mencionas esta situación de los agentes que viven ciertas situaciones, que se requiere cierto cuidado, especializarse, entonces, caeríamos en una bueno, si no cuentan con esto, caeríamos en una revictimización, que es como me lo comentas. Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo estaba en el área del Ministerio Público, a nosotros también nos daban, digo, muy de vez en cuando, no voy a decir que continuamente, Sí. pero nos daban talleres de eficiencia, de eficacia, nos daban talleres de perspectiva de género, nos daban talleres de cómo atender a las usuarias, servicio profesional. Y nuestra carrera como ministerios públicos tenía un área que se llamaba servicio de profesionalización y carrera. Y esos servicios de profesionalización y carrera es que te adhirieras a todos los cursos y talleres necesarios y habidos para que hicieras tu trabajo como lo requería. Ajá. Pero en este sentido donde yo manifiesto de que hay ministerios públicos que de repente traen problemas de su casa y no lo dejan en su casa, yo me refiero a que hay agentes que no se capacitan, Ujú. no se actualizan y lejos de creer en el problema que van a denunciar, lo primero que empiezan es a juzgar. Ujú. Empiezan a generarse estereotipos, sesgos de género. Y si tú vas a tu trabajo sin ánimo de llegar, ¿cómo vas a realizar tus funciones? Sí, claro. Con deficiencia, con prejuicios, con preguntas incorrectas, con revictimización. ¿Por qué? Porque si de por sí los protocolos de los centros de justicia yo siempre los he criticado desde que llegué ahí, cuando me di cuenta cómo era el protocolo y hasta la fecha yo
insisto que los protocolos están mal establecidos. ¿Por qué? Pero, te queda con esa intriga. Y bueno, para que no te quedes con la intriga, el problema de los protocolos es que sí, yo entiendo que los centros de justicia lo que buscan es que las mujeres reciban una atención amplia, que sea extraordinaria, que no tenga que andar yendo de una institución a otra para recibir la atención que requiere. Ajá. Pero cuando tú llegas como víctima de un delito y es una mujer o una persona adolescente, una niña que ha sufrido violencia de tipo, llamémosla de tipo sexual, Ujú. yo considero que lo que menos quieres es estar repitiendo con las personas con las que llegas a ese edificio. ¿Por qué? Porque llegas al filtro y lo primero que te preguntan es, ¿en qué podemos ayudarla? La pregunta podría sonar nada indiscreta, nada intrusiva, nada proyectiva, o a lo mejor dándote la oportunidad que tú seas amplio en tu respuesta. Sí. Pero si tú vas a denunciar ese tipo de cosas, pues yo considero que quien debe de estar ahí es una persona del Ministerio Público, adjunto con un trabajador social y con un psicólogo. ¿Por qué? Porque imagínate que la persona empieza a llorar sin poder explicar qué necesita. Y no tienes a un trabajador social que lejos de decirle necesita ayuda, que diga, no señora, hágase para allá mientras se le pasa. Entonces, ya estás revictimizando a las personas. Ujú. Ahora, si tú necesitas dar contención psicológica es porque la persona fue sujeta o víctima de un delito. Entonces, existe una norma que es la norma 46 para las víctimas de delitos sexuales que tienes que aplicar de manera inmediata para que no haya enfermedad de transmisión sexual, para que no haya embarazos involuntarios o embarazos no deseados. Y resulta que el protocolo de los centros de justicia, primero tienes que pasar por todo el área de empoderamiento, por las áreas correspondientes, llenar entrevistas, hablar con psicólogo, hablar con trabajadora social, hablar con el asesor jurídico de ahí del área de empoderamiento. Y al último, pasas con el Ministerio Público. Ya pasaste por 6 personas aproximadamente mínima y luego llegas al Ministerio Público. ¿Y qué dicen algunas personas? Sabe que llevo 2 horas platicándole a todos los que me han preguntado qué es lo que me pasó. Para que aquí no lo sepan. Entonces, ¿qué pasa? Hay víctimas que prefieren retirarse del centro de justicia, ya no pedir ayuda. Hay gente que por la mala información que se le da durante todo el protocolo, dicen, es que yo no venía a denunciar a mi esposo, yo solo venía a pedir la pensión. Yo solo venía a que me ayudaran, a que me dijeran si me podían ayudar a divorciar. Entonces, cuando el protocolo pone ese pequeño obstáculo de ir una tras otra persona, yo digo, pues entonces tú estás incumpliendo con no revictimizar a las mujeres, con no revictimizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque la víctima lo que busca es ir, que le solucionen las cosas. Yo creo que esa es a la primera pregunta que le hago. Considero yo en lo personal que a mí no me gustaría que me llegaran y que, es que mire, viene porque le pasó esto, esto y esto y esto, y estar escuchando que la otra persona me va a volver a hacer preguntas, Ujú. Y luego al final de la cadenita otra vez volver a... a repetirlo, y luego el Ministerio Público la va a mandar con el médico o con el psicólogo, y ahí lo va a tener que volver a platicar. ¿Qué? Digo, tal vez no ya a grandes rasgos, pero tiene que volver a comentar poco o mucho Ujú. de lo que está denunciando. Ok. Pues sí, eso es un gran, bueno, es que es un evento traumático y el estar repitiendo, pues también es algo que incluso a veces, bueno, he escuchado que algunas víctimas es de que lejos del evento traumático en sí, el hecho de exhibirme tanto frente a todos los servidores públicos por los que tuve que pasar,
pues también es como que el gran peso y la gran secuela psicológica que también deja este tipo de... Y a eso me refiero a la pregunta pasada de por qué es diferente la capacidad que deben de tener estas personas que están en estos centros de justicia. Porque tener perspectiva de género es visualizar que la mujer va por ayuda, que las niñas, las adolescentes van por ayuda. Entonces, se supone que llegan con personas preparadas, personas profesionales. No van a llegar con personas que tienen problemas y que, espéreme, ahorita la atiendo. O que, ya, dígame lo que pasó, pero rápido porque tengo otra persona atrás de usted. A veces la forma, el trato es lo que nos genera estos tipos de situaciones de la revictimización. Porque también hay, digo, en la práctica me tocó personas que decían, pues si así me van a atender, los que me van a ayudar, mejor no quiero nada. Ujú. Me tocó tanto aquí en Torreón como en Acuña. A veces, por eso yo digo, se necesita gente que tenga perspectiva de género, que tenga empatía, y que tenga valores y que tenga educación. Hablando de la perspectiva de género, me gustaría abordar, porque ya lo hemos tocado mucho, el tema de la perspectiva de género. Me gustaría que nos explicaras, o sea, qué es en sí la perspectiva de género. ¿Es necesaria? ¿Por qué es necesaria la perspectiva de género? Mira, para empezar, la perspectiva de género es una herramienta analítica. Así se describe tan rápido, una herramienta analítica. Es un análisis que tienes que realizar. Por ejemplo, nosotros teníamos una entrevista en la que en esa entrevista teníamos un proyectivo de 30 preguntas básicas Mm. o base, más mejor dicho. A mí me tocó, digo, y me siento orgulloso que la verdad me dieron mucha oportunidad y tuvieron mucha confianza conmigo en los centros de justicia, en donde yo trataba o yo era el encargado de las víctimas de alto riesgo. Las víctimas de alto riesgo eran esas personas que no visibilizaban la violencia del violentómetro que se tiene en muchas instituciones donde el violentómetro tiene una escala del 1 al 30. Pero las víctimas de alto riesgo ya estaban dentro del número 25 al número 30. Y sabemos que la máxima expresión de violencia contra una mujer es el feminicidio. Ujú. Pero cuando no manejas la perspectiva de género de una manera correcta, consideras que por el hecho de que una persona es mujer, ya es un grupo vulnerable. Por el simple hecho de ser mujer. Exactamente, cuando esto es una confusión y esto es una mala interpretación de la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género desde el ámbito de los tratados internacionales, desde las convenciones, dicen, sí, la violencia se ejerce contra las mujeres de diversas formas, pero no solo las mujeres reciben violencia, también reciben violencia los hombres, reciben violencia las personas que pertenecen a las comunidades LGBTIQ+, reciben violencia los niños, reciben violencia las niñas, reciben violencia personas que pertenecen a una etnia, Mm. reciben personas que pertenecen bueno, digo, a lo mejor que son de otro país o que no tienen nuestro mismo idioma, que tienen otro lenguaje. Entonces, a veces confundimos la perspectiva de género con el hecho de que, va a aplicar perspectiva de género porque trae una víctima mujer. No, porque también puede llegar un ministerio público que diga, este hombre sufrió violencia por su pareja, sufrió violencia por sus hijos. Ujú. Una persona de etapa de edad adulta, de la tercera edad, puede sufrir violencia y se encuentra en los grupos vulnerables. Y ahí es donde tienes que aplicar la perspectiva de género, que lo vuelve un grupo vulnerable. Ok. Porque no solo el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a los centros de justicia, digo, me tocó mucho a mí de que llegaban las mujeres y había, y te lo digo así abiertamente, como decía un maestro mío, a forma educativa. Con fines meramente educativos. Sí, sí, ya sabes de quién hablo. Entonces, en ese sentido, a mí me tocó a veces tener agentes de la policía que luego teníamos la necesidad de pedir su sustitución, que hacían preguntas inapropiadas e inadecuadas. De que, señora, no es la primera vez que le pega. Es que, ¿por qué no lo deja? Ay, señora,
Pues, ¿a usted le gusta que le peguen? Ay, señora, pues sí, mejor le vamos a quitar a los niños. No, señora, es que si a usted le gusta que le peguen, a ellos no. Sí. Entonces, eso, la perspectiva de género es lo que maneja, eso es lo que busca, que hagas un análisis de qué es la violencia, primero. ¿Por qué está sufriendo violencia la persona? Hoy hay mujeres que dependen de un hombre por economía, por dependencia emocional, porque no tienen otro tipo de personas, no tienen familia, no tienen apoyos, o a veces su propia educación, su propia cultura los ha hecho objeto de ser víctimas. O sea, eso es lo que habla la perspectiva de género. ¿Por qué te conviertes en una víctima? ¿Por qué debo de aplicar contigo esta perspectiva? ¿Por qué? Porque al hacer un análisis de la persona que tengo enfrente, yo sabré si realmente tengo que aplicar la perspectiva de género. Mm. Digamos que es como unos tipos lentecitos que te pones en automático. O sea, por ejemplo, yo que estoy ciega me los pongo y ya veo lo que no alcanzo a ver. De mejor forma, porque es una interpretación correcta de lo que es la violencia entre géneros. ¿Por qué? Porque la violencia no solo se da a la mujer. Y es como lo dice la propia perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hay mujeres, hay gente de la comunidad LGBTI+ que sufren violencia, pero son por estos sesgos o por estas condiciones personales, por estas ideas, por estas condiciones que les tocó vivir, por estas condiciones en las que se vieron inmersas. Pero aplicando la verdadera perspectiva de género vas a tener, si necesitas aplicarla, en esa investigación, porque ahí es donde se confunde. Supongamos que aplicando la perspectiva de género, un agente del Ministerio Público o incluso el primer respondiente cuando llega a la noticia de un evento criminal, con esta, si está capacitado en este tipo de situaciones, podría decir, este es un delito de género o este es un delito de otro índole. Mira, me tocó en la práctica que cuando nos tocó estos términos de estar cuidando las 24 horas del día del Ministerio Público, llamaban al centro de justicia y o sabían quién eran los operadores de ese momento y: "Licenciado, somos los agentes de seguridad pública o somos los agentes de tal corporación y, oye, es que recibimos un reporte. Oye, es que venimos y el que está golpeado es el hombre, pero la que habló a la patrulla es la mujer". Y uno así como que, bueno, ¿usted sabe perspectiva de género? Pues sí, bueno, apliqué la perspectiva de género y te llegaban con el detenido hombre, todo lesionado, todo golpeado, y la mujer, sí lo golpeé porque no me quiso dar dinero. Ujú. Dices, oye, espérate, tú eres agente de la policía, supone que tienes cursos de formación, tienes cursos de perspectiva de género. No solo porque ella haya hecho la llamada, significa que ella sea la víctima. Claro. Porque si tú llegas y en ese conocimiento de la noticia, tú te das esa oportunidad de visibilizar que el lesionado es el hombre, pues le preguntas a él qué le pasó. Mm. Y desde ahí tú ya sabes a quién vas a detener. Digo, porque si ya tienes en apariencia la existencia de un delito y al probable agresor o agresora, pues, vas a cumplir con tus funciones de primer respondiente y lo vas a poner a disposición de la autoridad del Ministerio Público. Pero sin esta perspectiva de género que dice, ah, no, es que la que llamó es la mujer. Y por eso, vámonos, tú eres el detenido. Alguien que estés todo lesionado. Y a veces hasta se les olvidaba llevarlos a revisión médica. ¿Qué es un, bueno, hablando de estas situaciones que me platicas y me contabas que incluso diste capacitaciones en cuestiones de feminicidio? Ujú. ¿Cuál fue uno de los asuntos en los que dijiste, es que si hubieran conocido de la perspectiva de género, si lo hubieran aplicado esto? Mira, eh, historias hay muchas. Unas más llamativas que otras, otras muy delicadas, Sí. en las que efectivamente, como tú mencionas,
cuando conoces el protocolo para la investigación de un feminicidio, para empezar, el Código Penal te dice que toda muerte de una mujer, todo momento en que priven de la vida a una mujer, deberá ser iniciado como feminicidio. ¿Por qué? Porque el feminicidio es un protocolo especial donde tiene que actuar la trilogía de investigación. Llámese Ministerio Público en conjunto con el médico, bueno, con los peritos y en conjunto con las policías. Tienes que llegar al lugar, establecer los radios, el amarillo, el rojo, bueno, el rojo, el amarillo y el verde. Y a través de este protocolo tienes que decidir si tienes una hipótesis, qué elementos, qué indicios en el lugar vas a tomar como forma de iniciar tu investigación, qué entrevistas requieres, a quiénes tienes que acercarte, qué tienes que buscar por donde ocurrió el evento para verificar y analizar si hay una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque anteriormente no ocurría y me pasó en una ocasión allá en Monclova, donde una mujer fue privada de la vida por su esposo. Este hombre, lo primero que hace, según recuerdo, si no estoy todavía mal, el sujeto cumplía años. Ella va y le lleva una comida especial por este cumpleaños. Y cuando llega, él y ella, pues, tuvieron relaciones sexuales. Y en el inter de que estaban juntos, él utiliza un arma blanca, la priva de la vida dándole, pues, bastantes puñaladas en su cuerpo. Pero cuando se empieza la investigación, no se empieza como feminicidio, se empezó como un homicidio del esposo hacia la esposa. Ajá. Y se perdieron mucho material probatorio que debió haberse anexado a la carpeta. Por ejemplo, las sábanas de mensaje, las sábanas de llamadas, cuestiones meramente de antecedentes de violencia, las denuncias que tenía previas, que no fueron considerados material a la audiencia inicial. Entonces, ¿qué pasa con la perspectiva de género en el delito de feminicidio y con este protocolo especial? Te dice, bueno, primeramente verifica, el 188 dice, quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Pues primero conoce qué son las razones de género. ¿Cuáles son las razones de género que establece el Código Penal para que tú puedas determinar si una privación de la vida de una mujer tiene esta naturaleza y se debe de sancionar con un feminicidio? Y a veces dicen, es que no lo alcanzó a privar de la vida. Sí, pero era una tentativa de feminicidio. La intención era privarla de la vida y a veces como no utilizan el protocolo en las tentativas, se pierde mucho material probatorio. Y yo te lo digo porque me tocó una investigación donde después de 2 años me solicita una orden de aprehensión en contra de fulanito tal porque la señora ya cumplió con el protocolo del psicólogo, ya vino la señorita. Y cuando yo veo a la víctima todavía traía marcas de lesiones de un arma punzocortante en ciertas áreas corporales. Donde tú decías, estas lesiones pusieron en peligro la vida. Incluso le dañaron ciertas funciones motrices. Ya no hablaba bien la persona. Entonces, si hubiese habido una persona que supiera ese protocolo, esa carpeta de investigación no hubiera terminado en unas lesiones graves, sino en una tentativa de feminicidio, que no es la mía. Sí, claro. Y entonces, por eso es importante que si los policías lo van a ponerlos en estas áreas, tienen que conocer ese protocolo. Y eso es lo que yo siempre les dije a los policías cuando estaban en estas academias. Decía, si no quiere responsabilidades, mejor no se vaya al empoderamiento. Porque si no quiere aprender protocolos especiales, mejor mire, no pida las áreas especializadas. Pero a veces hay decisiones de los superiores donde mandan a los agentes nada más porque, ok, bueno, tú te vas para allá, tú te vas para acá y los asignan sin conocer realmente si tienen esas aptitudes y actitudes. Ujú. Y por eso es especializado, que no cualquier
No cualquier policía debe estar investigando, no cualquier agente del Ministerio Público debe estar dirigiendo, no cualquier perito puede estar yendo a los lugares, recaban indicios, tienen que ser personas que conozcan los protocolos. Sí. Imagínate que un médico te diga, no, pues que sí la quisieron matar, pero ya le cosieron las heridas, ya no corre peligro su vida. Ey, ey, sí, por eso, pero tú eres el especialista, tú me puedes decir si esas lesiones en su momento pusieron o no en peligro la vida. Sí. ¿Cómo es? Bueno, nos estabas platicando el amplio contexto de las funciones del Ministerio Público, el Ministerio Público especializado, pero ahora que ya no te encuentras en esa institución, en esa sagrada institución, eh, y el ahora cambiarte de bando con también verte, cambiarte la contraparte, eh, cuál es la función de la defensa? Y fue muy complicado estar ya ahora como defensor. Bueno, yo en lo personal, yo creo que batallé como 3 meses en entender que ya no estaba en el Ministerio Público. Ajá. Pero afortunadamente haber estado en el área de la representación social de la fiscalía, me dio esta oportunidad y esta habilidad de saber cómo se integra o cómo debe integrarse una carpeta de investigación. Entonces, como defensor me dio esas habilidades y hasta la fecha digo, algunos me dicen que soy muy lioso, Sí, que salió mucho, pero la realidad es que yo digo que cuando tú trabajas con profesionalismo y sabiendo desde la trinchera en que te toca estar ahora, pues no es que ahora vayas en contra de la institución, es que tú sabes que la institución tiene una responsabilidad y tu responsabilidad es defender a tus clientes. No vas a decir que a tu cliente es inocente. Tal vez si tu cliente hizo lo que hizo, pero tú no vas a convertirlo en inocente. Tú vas en contra del trabajo, de las deficiencias, de la ineficiencia, de la falta de capacidad de los que integran las investigaciones. Porque a veces mucha gente confunde y dice, es que defiendes a gente mala. No, yo no defiendo a gente mala, yo represento a personas que requieren nuestro servicio como defensores. fíjate, esa es una pregunta que de hecho a mí me lo hicieron en la facultad, Mm. de que entonces, si a ti te llega una persona que te confiesa que cometió un delito, homicidio, supongamos, ¿lo vas a defender? Y muchos decían, no, yo no lo voy a defender. No, no, y era como que, entonces, como que las personas piensan que el hecho de ser defensor es como decir, te voy a proteger, no importa que lo hayas hecho. Mi deber es sacarte de ahí, que no pagues por eso. Pues mira, lo que pasa es que tenemos que entender lo que es la ética moral Ujú. y la ética profesional. La ética moral, obviamente, yo creo que a todos nos impacta cuando nos hacen esa pregunta de, no, bro, yo jamás defendería una homicida, no, jamás defendería esto, jamás defendería aquello. Pero tú tienes que entender que como defensor algún día te va a llegar una persona que te confiese que realmente cometió lo que hizo. Entonces, ¿tú qué vas a buscar? No lo vas a volver inocente, porque eso es lo que tenemos que dejar de malentender, de malinterpretar. Sí. Porque ser defensor no significa defender culpables, significa representar a las personas. Ujú. Es ir y debatir conforme a derecho, que las cosas se investigaron mal, que hay una deficiencia. Entonces tú buscas las estrategias legales, no buscas decir que tu cliente es inocente. ¿Por qué? Porque allí entonces tú vas a pelear con una lucha interna entre la ética moral y la ética profesional. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo del defensor? ¿Cuál es el trabajo de todo abogado? Abogar por las personas. Ujú. No vas a decir que las personas son los más santos y que le tienes que rendir culto o algo, no. Tú vas a demostrar que la deficiencia de la representación social o la deficiencia de los peritos no es suficiente para condenar a tu cliente. He ahí la diferencia. Sí. Sí, o sea, simplemente darle esta representación de que las cosas sean conforme a derecho. Sí, mira, a todos yo creo que desde nuestro punto de vista en donde nos toca trabajar, todos tendríamos que actuar de una manera íntegra, Ujú. responsable y con nuestras propias capacidades
y a veces hasta hay que reconocer cuando no sabes hacer algo. Y yo creo que si no sabes hacer algo es mejor decir, saben que yo aquí en esta área no puedo. Se vale. Y yo creo que sería hasta lo más decente. Porque ahora como defensor me tocó mi primer asunto o así muy extraordinario que me sorprendió. Me tocó defender a una persona que tuvieron casi 2 años en prisión por una carpeta no solo deficiente, no solo insuficiente, sino que solo por el hecho de que aparentemente la víctima era una mujer y que era un delito aparentemente de naturaleza sexual, jamás se le informó al juez de control que los policías atendieron el reporte con una persona, que el Ministerio Público entrevistó a otra persona, que el médico entrevistó y certificó a otra persona y que el psicólogo evaluó a otra persona. O sea, todos a una persona diferente. Así es. Y cuando llegamos al juicio, nos dicen que la persona falleció y que tienen que exponer su testimonio, bueno, su denuncia de manera verbal. Introducir su denuncia por lectura O sea, refiriéndonos a la víctima. a la víctima. Ok. Pero luego exponen la documental pública que habla de la persona que falleció, que desafortunadamente perdió la vida. Ujú. Pero yo en lo personal como defensa, yo dije, solicito que el Ministerio Público diga en voz fuerte y clara el nombre de la denunciante. Cuando se dice el nombre de la denunciante, hasta el juez se quedó. ¿Me puede repetir el nombre que acaba de decir? Vuelven a repetir el nombre. Cuando entran los policías que llegaron al reporte, digo, dígame por favor el nombre con quien se identificó usted y cómo se identificó esa persona. Fulanita tal. Y el juez, volteando para acá, dígame por favor en voz fuerte y clara porque no les escuché el nombre de la persona que lo recibió. Fulanita tal. Segundo policía, coincide con su compañera. Llega el psicólogo, bueno, llega la psicóloga dice, no, yo entrevisté a fulanita tal y hasta el juez otra vez. ¿Me puede repetir por favor el nombre de la persona a la que atendió? Fulanita tal. ¿Cómo lo corroboró? Me mostró una identificación. Ok. Llega el perito. Así, yo fui a este domicilio, tal, tal, tal. Y en este domicilio yo hice la inspección. Y tampoco era el domicilio donde se supone que los policías llegaron a realizar el apoyo. O sea, nada, nada. Nada coincidía. Entonces, después de casi 2 años, esta persona logra recuperar su libertad, no solo por una insuficiencia probatoria, sino por una deficiente investigación. Entonces, ahí es cuando yo digo que si no hacemos nosotros nuestro trabajo con todo el profesionalismo, con toda la actitud y la aptitud, pues ocurren estas carpetas de investigación que luego tú dices, bueno, ¿y ahora cómo recupera la persona casi 2 años de su vida que estuvo privado de su libertad? Y más aún porque, digo, y con todo respeto, cuando me buscan a mí, yo tenía poco que había, en este caso, salido del Ministerio Público y me entero que un colega defensor, le estaba proponiendo declararse culpable y pues que lo sancionaran por más casi 10 años de prisión. Ujú. Y es donde dices, pues que el defensor no está para volverlo inocente. Si lo hizo, pues, ok. Si ya me lo confesó que lo hizo, que tampoco lo estoy diciendo, sí, no me confesó nada. O sea, estás hablando en el supuesto de que lo haya hecho. Yo sí, ajá. Digo, como diríamos en el derecho y ante las autoridades jurisdiccionales, suponiendo sin conceder que se haya cometido el hecho. En ese sentido, yo digo, si somos profesionistas, Ujú. pues yo no hubiera recomendado a mi cliente aceptar un abreviado, aceptar una pena. ¿Por qué? Porque yo sé que la carpeta está deficiente. Ya si mi cliente me dice, yo quiero lo más pronto posible, ok. Tú no quieres que lleguemos hasta la etapa de juicio, tenemos todas las herramientas, tenemos todas las posibilidades. Ajá. También se puede hacer lo que tú como cliente, tú también digas. Si tú quieres
preferí terminar el proceso, decir que sí lo cometiste aunque no lo hayas cometido y llegar a un acuerdo, adelante, ese es problema tuyo. Mi trabajo como abogado es que tú como un cliente quedes satisfecho con mi trabajo o con mi representación jurídica, pero tú debes de saber las consecuencias de tus decisiones, Ujú. porque yo no voy a decidir sobre tu asunto sin haberte explicado cuáles son las consecuencias, Es decir, tú les explicas las vertientes y ellos. las oportunidades y ellos ya pueden elegirlas. Ok. Sí, o sea, ese es el trabajo de un defensor. Y entonces, en este asunto que me platicas, en este caso en concreto, bueno, me dices que tú llegaste ya, supongo, Ya sea ir al auto de apertura a juicio. ok, o sea, ya estaba todo. Ok, ya había pasado etapa inicial, etapa intermedia, y ya nada más era para juicio oral. Así es. Eh, ¿Consideras que esta parte de la representación de, bueno, las anteriores defensas, a qué es? Obviamente hubo ahí una omisión, una Una negligencia. falta de ética profesional, una fuerte falta de ética. Mira, hay códigos penal del estado, el penal federal, que hablan de las obligaciones no cumplidas o no cubiertas de los abogados. Y a veces el hecho de que contrates abogados, pues se supone que tú contratas abogados que sabes que te van a defender, que son los que te van a hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque son los que saben, son los expertos. Ujú. Pero luego cuando te topas con este tipo de resultados y cuando tú le dices a los que me dices, oye, ¿y qué abogado traía? Y dicen, no, te dicen, no, José, fulanito, fulanita. Y no voy a hablar mal de nuestros colegas porque Ujú. está mal no hablar mal entre nosotros. Pero sí llega a cierto punto en el que te das cuenta de que el cliente tomó la mala decisión de contratar tal vez a un abogado que le recomendaron mal, a una persona que no hizo nada por su cliente, una persona que tal vez era amiga del MP o amiga del asesor jurídico o amigo de no sé de quién, pero Ujú. esta falta de empatía de los abogados o sus clientes, porque también tienes que tener esta empatía con el cliente de saber, pues mi cliente me habla con la verdad. Ese es tu primer enemigo, es tu cliente, porque no todos los clientes se van a admitir haber cometido los hechos. Sí. Ese es tu primer trabajo, convencer a tu cliente que te diga la verdad. ¿Por qué? Porque tú le dices, tú no me vas a decir la verdad porque quiero saber, no porque esa es mi necesidad para establecer las técnicas de defensa. Saber desde dónde vamos a pelear, qué vamos a discutir, qué vamos a debatir, qué líneas de investigación tenemos que cerrar, qué líneas de investigación tenemos que abrir. Ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que dice, no, las cosas no pasaron de esa forma. Yo ni siquiera estaba, ok. Cuéntame dónde estabas, qué estabas haciendo, quiénes pueden corroborar tu dicho. ¿Por qué? Porque esas son las facultades y son las atribuciones de un defensor. Entonces, el defensor tiene una gama de responsabilidades hacia con su cliente y el primero de ellos es que quede satisfecho y que quede claro de que lo que tú estás haciendo es por su bien, pero bajo su responsabilidad. Tú no le puedes decir al cliente haga esto, tú se lo sugieres Ujú. y le dices las consecuencias, los riesgos. Ya decidirá él si toma o no los consejos que tú como abogado experto le estás manifestando. Ok. Muchas de las veces, bueno, y por lo que estás mencionando, muchas de las veces las personas piensan que hay veces que entre más cobren, mejor abogado es. E incluso se hace la comparativa de defensoría pública, no porque no te van a ayudar, no van a hacer nada. Mejor paga un abogado y que sea caro porque esos son los que sí saben hacer el trabajo. Respecto a este comentario, ¿qué consejo podrías tú darle a... Mira, hace poco me tocó Ujú. la llamada de un amigo que él contrató un abogado. Y me dice, es que en el tiempo que yo andaba buscando abogado, tú no estabas disponible. Que va, caray. Y digo, ¿y qué hizo tu abogado?
Dice, no, es que para eso te hablo, porque mi abogado renunció. Luego quería que esa cantidad, dijo que si no, esto iba a ser por esta cantidad, y aparte por las audiencias me iba a cobrar otra cantidad, y si me iba a cobrar mucho dinero. Dice, por esa persona me la recomendó un amigo del amigo. Digo, ¿y tú le preguntaste al amigo del amigo, o a tu amigo, de tu amigo, cuántos casos le ha llevado? ¿Por qué lo conoce? ¿Por qué te lo recomendó? Ujú. Si no, nomás le dije, inventó un abogado, dijo que él conocía a uno, le digo, bueno, es que el hecho de que muchas personas a veces dicen, es que es el abogado que sale mucho en la televisión, es que es el abogado que cobra más dinero. Eso no es sinónimo de experiencia, eso es sinónimo de marketing. Ujú. Y digo, yo con el abogado con el que estoy ahorita en el despacho, él ha dicho, porque pues, a mí yo tenía una idea ahí también de ciertos abogados que yo decía, ay, pues que por qué los abogados que ni hacen nada, esos cobran mucho. Y es que desafortunadamente tienen labia. Ajá. O sea, son gente con labia que saben enredar a las personas, saben involucrarse en sus necesidades, en sus problemas, que envuelven a la gente con labia, Mm. pero no con resultados. Porque no por el hecho de que cobres mucho significa que tienes mucha experiencia, significa que estás viendo tu profesión como una forma de ganar dinero. Porque mira, los defensores públicos, y con todo respeto para muchos, yo he conocido defensores públicos que son muy preparados, Ujú. tienen una capacidad que dices tú, no hombre, allá afuera, como particular, tendrían muy queridísimos clientes, Ajá. pero les gusta su trabajo. Pero en efecto, mucha gente, tú ya dices, oye, vaya con el defensor público. Ay, no, 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 eso tiene mucho trabajo, eso no va a hacer nada. No, yo contrato en particular, tengo dinero para contratarlo. O qué bueno, gracias a Dios que tiene para contratar en particular. Pero cuando yo era MP, no te lo puedo decir. A mí me decían, oye, licenciado, yo sé que usted es el MP, yo sé que usted quiere hacer todo en contra de mi hijo, en contra de mi esposo, pero no conoce un abogado que me pueda ayudar. Y yo, quiero una recomendación. Busque un defensor público, platíquele su caso. Ujú. Tal vez no sé si ese defensor público se atreva a recibirle su asunto, pero tal vez a lo mejor le va a decir, sabe que yo conozco un abogado bueno, que sabe hacer esto, que le va a cobrar esto y va a hacer su trabajo. Pero a veces la gente, los abogados que tienen su prestigio, también se lo han ganado a pulso. Ujú. Porque hay abogados que yo sé que hay abogados que ya ahorita ya cobran unas grandes cantidades, pero sé que son abogados que al principio empezaron cobrando poco, a veces haciendo hasta servicio social con algunos clientes que a veces hasta tenían que poner de su bolsa. Me tocó poner en algún caso de mi bolsa por clientes que tú dices, no tienen la solvencia para pagar un abogado particular. Sin embargo, eso nunca nos quitó del renglón de seguir haciendo nuestro trabajo. Ujú. Entonces, la experiencia, la experiencia va a hablar por ti, pero tu trabajo, eso es lo que tú le vas a vender a las personas. Pero no necesitas andarte vendiendo como el mejor abogado. ¿Quiénes te van a recomendar? Tus clientes. Y no necesitan decir, es que cobra mucho, no van a decir, no, ese sí trabaja, Ujú. ese sí se pelea. Sí. Y pelea bien, porque no es solamente ir a pelearse por pelear, no, hace su trabajo. Por parte de la asesoría jurídica, y brincando un poquito de tema, Mm. ¿cuál es la función de la asesoría jurídica? Porque, bueno, muchos pensarán, ay, el Ministerio Público ya representa a la víctima, que ese es otro de los también, Y es una mala apreciación. sí, claro, Y de hecho hasta hay agentes del Ministerio Público que están errados, porque algunos piensan que ellos defienden a las víctimas. exactamente. Si bien es cierto, la Constitución dice que el director de la investigación es el Ministerio Público y que el artículo cuarto de la Ley General de Acceso bueno, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, o la Ley General de Víctimas, te dice que cuando no tenga la víctima un asesor jurídico, el Ministerio Público la va a representar.
no menos cierto es que solo es para los asuntos en los que los jueces le dan ese ordenamiento al Ministerio Público de representar los intereses de la víctima, pero son ordenamientos jurisdiccionales, son de los jueces. No que el Ministerio Público diga, ah, no, yo represento a la víctima, porque no, el Ministerio Público es una institución imparcial. Dice, bueno, debiera ser imparcial. ¿Por qué? Porque para eso se creó esta figura tan moderna con este nuevo sistema de justicia penal, para que las víctimas también tengan ese acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los imputados. Es Ujú. decir, el imputado tiene derecho a un defensor, yo tengo derecho a un abogado. ¿Por qué? Porque yo necesito a alguien que me represente con relación a mi reparación del daño, Ujú. a mi ofrecimiento de pruebas, al ofrecimiento de testigos, a esa necesidad que tengo de saber qué está haciendo el Ministerio Público. A esa necesidad que tengo de ir hasta las instituciones del juez para decir que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Esa es la función del asesor jurídico, representar los intereses de las víctimas. Entonces nos podemos topar con esta escena de que muchas de las veces el asesor jurídico no está a lo del Ministerio Público porque le estoy diciendo Ministerio Público, tienes que hacer esto, Ministerio Público. Mira, se podría entender que son un combo, Ujú. que a veces está diciendo, ah, venimos del mismo equipo. Y dice, no, yo no vengo del mismo equipo. Yo vengo como institución a presentarle a un juez o a un tribunal que yo considero que se debe sancionar a fulanito tal porque cometió un delito. Pero a ti, asesor jurídico, independientemente de que yo diga que se requiere una reparación del daño y que el Ministerio Público esté obligado a solicitar la reparación del daño, no menos cierto es que quien le va a ayudar a la víctima a dotarme de esa información eres tú. Ujú. A lo mejor yo voy a pedir una penalidad de una época, de un tiempo determinado. Y tú, a lo mejor como asesor jurídico vas a decir, no, 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 yo pido la pena máxima. Ujú. Y yo tengo esta información, tengo esta prueba que le di al Ministerio Público y el Ministerio Público va a decir, a mí no me la dieron. Entonces, no es cierto que trabajen en conjunto. Pueden ser una buena mancuerna, sí, Ujú. pero el Ministerio Público no está para absorber esa representación de las víctimas. El Ministerio Público garantiza una investigación dirigida de manera controlada, Ujú. bajo su dirección y supervisión, con las directrices especiales de las líneas de investigación necesarias en abril. ¿Para qué? Para que ejercite o no una acción penal. Porque los intereses del asesor jurídico, pues no necesariamente es que se cierre la carpeta. Y va a haber momentos en que se cierra una carpeta o ni siquiera se investigue. ¿Y qué va a hacer el asesor jurídico? Ir y pedirle al juez, señoría, regaña al Ministerio Público, dígale que abra de vuelta la carpeta o vengo a impugnar que no ejercitó acción penal en contra de fulanito tal y ni siquiera agotó las líneas de investigación. Entonces, no es correcto que tienen funciones iguales, no, al contrario, son actividades muy separadas. Ujú. Y para eso también hay una, como me mencionabas ahorita, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Así que sería algo parecido a la que Defensoría yo Pública. pensaría, pues, haz de cuenta como los defensores públicos no cobran, no, No cobran ni deben cobrar. no deben cobrar ni un peso, Ok. pero bueno, Y asisten a las víctimas. así es. Ok. Bueno, hablando sobre la perspectiva de género, que era un tema que estábamos tocando anteriormente, hay un caso en particular que me gustaría comentar, que fue muy mediático, eh, y es el caso de Fofo Márquez, donde agredió se llama Edith la víctima, la agredió y se volvió controversial porque hace poco fue sentenciado a 17 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Entonces, hay aquí como que un debate tanto de la sociedad y de los profesionistas del derecho que dicen, no, pero es que otros están a favor y dicen de que no, pues le hubieran dado más años y que también haciendo referencia a quién es Fofo Márquez, que es una persona, bueno, un niño, bueno, un joven ya muy mimado por sus papás y con mucho dinero y que ha hecho muchas cosas que no están bien. Entonces, ¿cuál es tu comentario respecto a este caso en específico? Bueno, primero que nada, yo creo que sí es un tema que se debe tomar con mucha, pues, prudencia,
digámoslo de esa manera, con mucha responsabilidad hasta el momento de comentarlo, porque como profesionista del derecho, yo también te diría, si fuera de los que hablo nada más así de que, ay, no, que no debieron de haber aplicado esto y no. Bueno, primero, un punto base. Yo no conozco la carpeta, no conozco la formulación de imputación que se realizó, no conozco la acusación que se siguió, no conozco los medios de prueba que se ofertaron, no conozco las pruebas que se desahogaron. Solo, al menos yo lo que tengo contacto es con las publicaciones, con las declaraciones, con las notas periodísticas, con los videos en las redes reales. Toda esta información que viene sesgada de ciertos estereotipos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, lo juzgaron por ser influencer. Ok. ¿Por qué consideras que lo juzgaron por ser influencer? Muchos empiezan a dar sus puntos de vista que porque decían que él hacía videograbaciones, que toda la gente sabía de las tonterías que hacía, que se robó un puente, que se robó esto, que dijo que el dinero hacía muchas cosas, que lograba grandes objetivos, que solo él se los podía dar esos lujos. Y socialmente teníamos, como tú lo mencionas, a un jovencito mimado, que tal vez mucha gente considera ingreído, nefasto, tal vez prepotente, con cualidades negativas, vaya, cualidades no buenas para la sociedad. Pero yo creo que lejos de casarnos como quién era Fofo Márquez, que Fofo Márquez puede ser uno de muchos. Sí. Lo que hay que centrarnos es qué se requería para que fuera una tentativa de este delito tan grave como la expresión fatal de la exposición de la violencia contra la mujer. De decir, es que la quería matar. Su finalidad era privarla de la vida. Y me atrevo a esto porque nuestro estado aquí en Coahuila dice que feminicidio, según como lo tipifica la figura penal del artículo 188, dice que comete el delito de feminicidio al que priva de la vida a una mujer por razones de género. Y siguiendo el contexto de la literalidad del delito, dice, se entenderá por razones de género y luego te da cuatro situaciones que deben ser concedidas o tomadas en consideración por quien juzga y por quien investiga para saber si hay expresiones de género, si hay razones de género. Entonces, así a grosso modo, una de las primeras expresiones de género del artículo 188 de nuestro Código Penal de Coahuila dice, al que previo o posterior a la muerte o de privar la vida de la mujer haya realizado pues un delito de naturaleza sexual. Pues digo, sabemos que lo que se entiende como abogados que es un delito de expresión sexual. Entonces, esa es una primera razón de género que establece el 188. La segunda expresión es que dice que previo o posterior a privarle de la vida a la persona, le haya realizado lesiones difamantes o denigrantes. Infamantes. Y tú sabes que la palabra infamante, cuando no sabes lo que significa, pues hay que irnos a la Real Academia Española, la verdad, hay que a lo que dice la ley, pero aceptada dentro de los conceptos de la lengua. Y una lesión infamante es una lesión que degrada o denigra la dignidad de una persona. Y tú sabes que hay razones de género contra una mujer cuando las lesiones son en áreas genitales, cuando son en áreas que atentan contra este hecho de ser mujeres. Y yo platicaba con unas compañeras, yo le digo, una lesión infamante es, por ejemplo, que haya mutilación en el área de los senos, que le haya puesto alguna lesión, alguna marca especial para decir que por el hecho de ser mujer la privó de la vida. Otra de las condiciones o razones de género que establece el Código Penal es que haya habido antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral, educativo o hasta social. Entonces, aquí te hablan del acoso, que hablan
de expresiones del acecho. Ahora esta nueva figura muy de moda, en nuestro Código Penal de reciente creación también. Aquí en Coahuila. Ajá, que haya violencia familiar, violencia de género, actos de discriminación, pero por razones de género. Entonces, ahí ya llevas 3. Y en la otra expresión de razones de género es que dice, cuando se cometa por alguien con quien la víctima haya tenido un lazo de relación sentimental, de parentesco o de confianza. Entonces, te, te establece, dando un ejemplo, la mató el novio, Ujú. la mató el papá por el hecho de ser mujer, la mató el esposo, pero la violentaba continuamente. Entonces tienes la expresión de que existían antecedentes de violencia en el ámbito familiar, pero aparte de una persona con quien tenía un lazo afectivo, Ujú. era su mejor amigo. Si nos vamos a esas expresiones del Código Penal del Estado de Coahuila, si el Fofo Márquez hubiera sido traído a un juzgado que yo considero en lo personal y muy particularmente hablando como profesionista, que el delito por el cual se le debió haber sentenciado eran lesiones, según la calificativa también de las lesiones, cómo hayan sido las lesiones, cómo las haya certificado el médico legista, pero hubieran sido lesiones calificadas por razones de género. ¿Por qué? Porque el Código Penal del Estado de Coahuila establece que lesiones por razones de género se entenderá cuando la víctima sea una mujer o una niña. Sí, pero si tú me preguntas a mí qué pienso yo en qué pasó con esta sentencia, yo considero que tuvo que ver más con las cuestiones mediáticas, con la cuestión social y con las redes sociales. Ujú. ¿Por qué? Porque a Fufo Márquez, yo creo que socialmente se alimentó el odio hacia su persona. Ajá. Se dio mucha publicidad a Edith. Digo, sé que a lo mejor a unas personas que me escuchan van a decir, pero como si estuvo en el centro de la mujer, ahora dice que Edith tuvo mucha difusión. Precisamente por eso, porque estuvo en el centro de justicia para las mujeres y entiendo que esta persona, yo entiendo que es víctima, nunca voy a decir que no es víctima porque los videos lo detallan todo, nos permiten visibilizar que fue víctima de esta persona en una forma muy agresiva y abusiva, pero yo considero que se tipificó mal y se resolvió mal, pero en mi punto de vista personal. ¿Por qué? Porque yo insisto, mientras tú no conozcas la carpeta de investigación, no sepas lo que se añadió a la carpeta de investigación, qué hizo el Ministerio Público para lograr demostrar. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un tribunal de enjuiciamiento, lo primero que tú haces son los alegatos de apertura, perdón, y yo creo que tú me llegaste a expresar en un momento, tú le dices, yo voy a demostrar, más allá de toda duda razonable y rompiendo el principio de la presunción de inocencia con que cuenta esta persona, que fue él y no otra persona quien cometió este acto, que la ley señala como delito y que se le debe de condenar con esta sentencia. ¿Por qué? Porque vendrán ante este tribunal unitario, los órganos de prueba de la Fiscalía, quienes serán suficientes de manera concatenada y lógica para establecer la existencia que la ley señala el hecho de delictivo y la responsabilidad plena de esta persona. ¿Por qué? Porque no generarán ninguna duda razonable, al contrario, serán convincentes. Ajá. Para quien está aquí juzgando y escuchando a los órganos de prueba. Pero ¿qué tiene que decir la defensa? Y ahí es donde tienes que ver el juego de todos. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico, por su parte, la mayoría y sin... Digo, no me vayan a odiar los que me escuchen que sean asesores jurídicas. Sueñen en contra de asesores jurídicas. Sí. Porque desafortunadamente me ha tocado en la práctica, salvo sus honrosas excepciones, Ujú. de que hay unos asesores jurídicos que dicen, me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público. Hago mío las manifestaciones y argumentos del Ministerio Público. Y dices, y no vas a añadir nada más. O sea, no dijiste nada, fuiste una sorpresa. Yo solito que Sí, ajá, estás sentada ahí nada más ocupando un lugar. No, o sea, tú debes decir, con jurídico, yo sustento lo que acaba de decir el Ministerio Público porque esto, las cosas que se van a demostrar aquí son suficientes y plenas
para establecer que se cumplen con los principios del Código Penal, el Código Nacional de Procesos Penales, y por ello se deberá dictar una sentencia condenatoria contra fulanito tal por el delito tal. Yo digo, al menos que dijera eso, pero muchos dicen, me adhiero a lo que dijo el representante del Estado, me adhiero a lo que dijo el fiscal, hago mías las palabras del Ministerio Público. Pero ya cuando le dan sobre la voz a la defensa, hay muchas defensas y me ha tocado. Hay defensas que dicen, prefiero dejarlo para los alegatos de clausura. Pero hay abogados, y a mí yo sí fui uno de ellos que siempre he dicho, no, ni el alegato De apertura aquí. a decir algo. Ajá. Yo solamente voy a pedir a este órgano jurisdiccional, a este tribunal de enjuiciamiento, que ponga mucha atención en lo que va a decir la víctima y en lo que van a decir los especialistas de la fiscalía. ¿Por qué? Porque ellos romperán toda esta oferta que está haciendo el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque generarán las dudas razonables suficientes y necesarias para que sean, como dice el principio, indubio pro reo. Ajá. En caso de duda, a favor de mi representante. Ajá. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público actuó de manera deficiente, su carpeta no es suficiente, sus medios de prueba que se van a desahogar en este recinto no dejarán claro que realmente mi representado, a título de autor material o por su propia persona, haya cometido la conducta. Y por ello se le tendrá que absolver. Pero esta es nuestra práctica. Y con relación a Fofo Márquez, digo, seamos muy realistas. Muchos abogados dicen, yo hubiera sentenciado por esto. Yo hubiera hecho esto, yo no sé. No, yo considero muy particularmente que si la carpeta de investigación dio para resolver una tentativa de feminicidio, algo obra dentro de la carpeta que da esas características tan peculiares de ese delito, que es tan delicado y que es la máxima expresión de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque el delito de feminicidio establece una situación normativa y una calidad de sujeto pasivo, pero también son cuestiones subjetivas. Las intenciones que no se pudieron concluir y llevar a cabo para cometer el acto. Es decir, la tentativa que nos dice, se exteriorizó la conducta, se realizaron los actos unívocos tendientes a cometer el hecho, pero por una cuestión ajena, una causa externa a quien lo iba a cometer, no se concluyó. Entonces, yo no sé si el Ministerio Público probó que la intención de él era matarla, privarla de la vida. Entonces, ahí es donde yo creo que muchos profesionistas deberíamos tener cuidado, incluso para hacer un comentario analítico de algo que no conoces. Que porque te digo, yo en lo personal, yo lo único que he escuchado son todo lo que se dice en las redes sociales, y yo siempre he dicho, y eso lo escuché de un juez a quien yo la verdad le celebro que haya resuelto de esa manera en la audiencia mía, en donde el juez dijo, yo no me voy a dejar guiar por las noticias que hayan salido en las redes sociales, porque sabemos que esta información siempre es dual y contradictoria. Porque unos dicen una cosa y otros establecen otra. Y para saber la verdad, pues a lo que nos debemos basar es a la carpeta de investigación. Entonces, con eso concluiría esa. Y fíjate, y este es un punto importante porque esto me lleva a recordar también un asunto muy sonado que fue un caso de Netflix, que de hecho antes de que saliera en Netflix, el caso de ay, un feminicidio en Ciudad Juárez ahorita, no sé por qué se me olvidó el nombre. ¿De buen día? No, el caso de Netflix de que mataron a su mamá en la plaza. Ok, de la chica esta que en la que el joven, bueno, el acusado dijo que lo perdonara. Ajá, se llamaba, me acuerdo el nombre del imputado, que es Sergio Bocanegra, pero recuerdo que me aventé el juicio yo en YouTube antes de que saliera en la plataforma de Netflix, y yo decía, es que el Ministerio Público, y el Ministerio Público, y el Ministerio Público no pasó esto, no hizo esto. Entonces se volvió un caso muy mediático, y sobre todo muchísimo más cuando salió en Netflix, pero el punto fue de que los jueces tuvieron que huir y pedir asilo político en otros
países, precisamente porque esto desembocó en que, o Todos se sea, volcaron con hubo un linchamiento social hacia los jueces por este asunto, pero aquí, bueno, aquí estamos poniendo en la mesa que muchas también, bueno, la responsabilidad en la investigación, en lo que se ofrece al juez, pues precisamente viene de ahí, del Ministerio Público. Sí, mira, lo que pasa es que muchas personas todavía hoy en día, y más porque pues obviamente yo digo, si los que estudiamos derecho de repente decimos, ¿y cuándo salió esa reforma? ¿Y cuándo se dijo eso? Pero esta reforma legal al sistema de justicia que salió desde el 8 de enero del 2008, que empezó a hacer este cambio a nivel nacional, donde todos los juicios ya ahora iban a ser de manera oral, de manera presencial de los jueces, que iba a ser un sistema de publicidad contradictorio, de inmediación, de continuidad, de concentración, Ajá, porque hablamos de principios generales de este sistema de justicia y una de ellas, las particularidades de la formalidad, era la oralidad y la contradicción como principio rector. ujú, Entonces, ese principio de contradicción decía, bueno, yo tribunal, yo juez, yo voy a rendir yo voy a admitir una resolución, una determinación en base a lo que las partes me invoquen, me prueben, me digan aquí en esta sala de audiencias. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional el juez tenía acceso a la averiguación previa. ajá, a lo que hoy es la carpeta de investigación. Hoy la carpeta de investigación, pero estos jueces de hoy no tienen acceso a los registros de la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Si el Ministerio Público llega con una investigación deficiente y el tribunal que le toca resolver, ellos no escuchan la información que el Ministerio Público debió haber realizado conforme a sus funciones, pues ¿cómo van a resolver una sentencia condenatoria? Entonces, qué dice la ley? Porque la ley es muy clara. La ley dice que para poder emitir una sentencia condenatoria, quienes sean los juzgadores, quien sea el órgano de enjuiciamiento, tenga la convicción de la existencia del delito, pero de la responsabilidad plena, Ujú. que no haya dudas razonables, que el principio de la presunción de inocencia con el que goza la persona hasta la etapa del juicio se haya roto, que se haya rebasado, pero ese rebasar significa que es conforme a la prueba, que existe una valoración lógica, una valoración sobre la sana crítica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos conforme a la razón. Sí. La prueba racional. ¿Por qué? Porque los jueces no te van a emitir una sentencia solo por el hecho del conflicto mediático. Entonces, desafortunadamente estamos viendo que sí, las sentencias algunas se están emitiendo con relación a la de que, ay, no, después te van a linchar en la sociedad. Mejor emite una sentencia condenatoria y que ellos peleen con sus recursos. Y eso refuerza la nueva reforma de... Forma, sí, que la verdad, créeme que yo estoy entre que sí digo qué bueno que hay una reforma, porque sí, ya Era necesaria una reforma. más en este sistema. Ujú. Desafortunadamente se vició el sistema. Yo creo que estamos ante un sistema tradicional disfrazado de oral Ujú. y desafortunadamente insistimos y caemos en esas acciones como operadores del sistema en que incluso lo dijo Carla Pratt. Yo lo llevé en unos alegatos de clausura. Ajá. Unos alegatos de clausura, yo digo, como dijo Carla Pratt, mientras siga habiendo juez fiscal, mientras hay un juez fiscal, el Ministerio Público no va a trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque si el juez le da valor a todo lo que la fiscalía presenta y dice todo esto es real, entonces no habremos salido del sistema tradicional. ¿Por qué? Porque a quien le es obligatorio probar es al órgano que acusa. Y eso lo dice el 129 del Código Nacional, la carga de la prueba. Sí. ¿A quién le toca? Al Ministerio Público, al asesor jurídico. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico es parte de que representa a la víctima. Sí. Pero si el juez le da valor probatorio a todo lo que presenta la fiscalía y desestima todo lo que dice la defensa, no vamos a tener sentencias correctas. Vamos a tener impunidad Ajá. en contra de los acusados. Porque mucha gente cree que la impunidad es solamente cuando hay una sentencia absolutoria, pero no. Sí. Yo digo que es también cuando los acusados son puestos en prisión o que son condenados
por cosas que no cometieron. Muy, Qué, de verdad que qué reflexión, la verdad. Pues bueno, te agradezco mucho de tu tiempo haber estado en este espacio, licenciado Juan Carlos. Eh, pues de verdad fue un tema muy, muy interesante, fueron matices de temas y los invito a que compartan este contenido. Aquí abajo en los comentarios pueden hacernos también, hacer llegar qué otros temas les gustaría que tocáramos. Y pues estoy muy agradecida, licenciado Juan Carlos, ya. mucho, mucho de verdad por este tema tan ameno y tan amplio. Y pues bueno, esperemos más contenido y que tengan una muy buena noche. Gracias.